Hola Mauricio. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, tengo que salir rajando a las 6 para llegar a Humanos, a las 6:30. ¿Qué se hace presencial? Y no quiere darlo vía web. Qué va. Este, sí, insistimos, viste, pero bueno, ¿qué va a ser? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Así que termino acá a las 11 y pienso llegar antes, estoy en Punta Mogote, pienso llegar antes de las 6:30. Igual esta se graba, así que de última después la puedes terminar de ver. Sí, bueno, sí, sí, es cierto, sí, sí la graban, va, porque la otra sí la grabaron por ahí, viste. Espero que la pongan igual que la de... Sí, sí, de hecho Ah, ya se está grabando. es cierto, es cierto. Cuando empecé, escuché a la voz femenina decir eso en inglés. Viva el inglés. ¿Cómo está por ahí? Estás en el centro vos, ¿no? Sí, macrocentro, sí, sí, sí. ¿Viento? Ahora en Parque Luro. Ah, bueno, tenés más viento ahí. Terrible, mucho viento. Terrible, terrible. ¿Allá cómo está? ¿Tranqui? No, muchísimo viento. ¿Te imaginas que estoy a 6 cuadras de la costa? Oh, terrible. El viento es espantoso, sí. Las ráfagas, sobre todo. Sí, sí. Creo que es hasta hoy a la noche, ya mañana frena. Sí, así dicen. Ya frenó la lluvia, porque también anunciaban lluvia para chaparrones para hoy. Y por lo Sí, general, sí, el pronóstico meteorológico es más acertado en otoño e invierno, casi primavera, verano nunca. claro. Así que hay que hacerle caso. Y bueno. Sí, vos te inscribiste en el curso de Basigalupo, era, ¿no? ¿De qué? El curso ese de posgrado que mandaste. Sí. ¿Vos ya te inscribiste? No, no me escribí todavía. ¿Qué Ah, porque pasó? yo no pude ni con el QR ni con el link. Le mandé preguntar al presidente del centro, ni bola me dio. No, lo que pasa es que lo manejan otras personas. Después yo tengo un contacto ahí, creo que la encargada es Verónica, algo así. Si Bueno, querés, yo después le escribo y dale, nos anotamos, porque está bueno, dale interesante. y dame el dato para los próximos, así me comunico con Verónica. Dale. No te la voy a robar, por supuesto. No, no, no. ¿Y con humanos qué hiciste? ¿Cómo? Con humanos, ¿qué hiciste al final? No, nada. Tengo que rendirla libre. Ah, bueno, Cuando me ponga a estudiar, la rindo. está bien.
Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes. ¿Ustedes ya tuvieron clases por Zoom? El martes pasado, ayer y el martes pasado. ¿El martes pasado tuvieron con Tapia por Zoom? Así es. Y Ah, pensábamos que nos tocaba a él hoy, porque es martes. claro. Y... Ah, bien. Ayer con Adler. Sí. Yo me desacostumbré al Zoom. ¿El martes pasado tuvimos clase? Sí, eso me llama la atención. A mí también me llamó la atención, bueno, no Yo sabía. tampoco sabía. Con Tapia. Ah, no, Pero- perdón, el martes antes del examen, perdón. Ah, Ah, sí, estaba raro. Está bien. Chicos, ¿va a venir más gente o va a venir solo ustedes? Ayer éramos 20. Ah, ¿pero qué están rindiendo examen? me parece No. que quedamos 20. Me jodés. Bueno. Fue una carnicería. Bueno, 20 quedaron. no fruto del oral, ha sido fruto del escrito la carnicería. Ah. Bueno, Euge, está bien, pero ¿me escuchás? Sí, profe, perfecto. Bueno, y traten de no usar el chat, los que puedan, los que tienen voz, que hablen, mantengamos la oralidad, ¿sí? Porque además no podemos interrumpir para leer, es incómodo. Si quieren preguntarme algo y eso, mantengamos la... Unidad oralidad. 9, doctor. Alberto, estás reapurado. No, porque estaba mentalizado para Tapia. Bueno, Tapia no pudo venir. ¿Ustedes pensaban que iban a estar Tapia hoy? Habitualmente está los martes y Pero no avisaron que iba a estar yo. no, Mm. pero no hay problema. ¿No hay problema? Quiero poner un segundo, ¿eh? Ahí está. ¿No hay problema que dé yo la clase? ¿No? ¿Sí o no? No, no hay problema. Yo por lo menos ya lo dije. Mm. No sé si los silencios acompañan. Ah. Chicos, les hago una pregunta. Tapia no da clase hoy porque dice que está enfermo. Y dice que tiene COVID. Qué bueno, qué macana. Es No un me- mentiroso. No me diga que está en ¿Alguien Brasil. puede creer que tiene COVID? O sea, es el único que tiene COVID en toda la ciudad. O sea, no hay más COVID. Está la peste y después el COVID. Y Tapia llama y dice que está enfermo de COVID. Juega Estudiantes en Brasil, así que debe estar en Brasil, seguramente. Ayer Adler, enfermo, nos dio clases. Epa, ¿ve? O sea que Tapia tiene COVID. Podría haberse buscado otra excusa, ¿no? No, es posible. Claro, pero si vos querés mentir, no digas que te quedás por tener COVID, decí otra cosa, porque decís que tenés una gripe, o sea, con eso ya es suficiente. O sea, no En necesitas decir. Balcarce hay 10 casos positivos de COVID. ¿En dónde? En Balcarce. Y acá uno, Tapia. Acá uno, Tapia. El único. Hay más, hay más. El único es Tapia. No, hay más, hay más. ¿Quién se fue de la clase? Alguien se fue. Hay que hacer un print. No, dos se fueron. Euge se fue. Ah, no. Ahí está. No éramos 20. No, yo estoy acá. Yo no me fui. Está bien, está bien, está bien. Pero me faltan dos que se fueron.
¡Ey, vuelvan! Deben ser seguidores de Tapia. Sí, Se molestaron por el comentario. sí, seguro. Pues, bueno, no sé quiénes se fueron. No sé, no vi yo. Pero ya están como que ni me escuchan, ¿no? Se fueron definitivamente del aula. Bueno, yo digo, ¿no? Si vos no querés, si no querés venir a clase, no diga que, che, tengo COVID, porque no tenés COVID. O sea, COVID no tiene nadie COVID. O sea, inventate algo como la gente para faltar. O no tengo razón. Es como cuando se te pincha la rueda del colectivo. Llegaste tarde, pues se pinchó la rueda del colectivo. Y habitualmente viene en auto. Mm. Bueno, chicos, yo voy a tomar la clase de hoy porque el miércoles, o sea, mañana es feriado y el otro miércoles también es feriado. Exacto. O sea, no sé por qué todos los miércoles es feriado, ahora caen miércoles feriado. Alguien metió mano en el almanaque, pues no puede ser que los miércoles caigan feriado. Entonces no nos podemos retrasar tanto. Y bueno, así que por eso vine hoy en lugar de Tapia. ¿Pero ustedes no les dijeron que venía yo? No, no. No. Qué raro. Bueno, y ustedes, hoy no hay clase, ¿no? Por el paro de colectivos en la facultad. Sí, hay, pero no toman la asistencia. Ah, pero ustedes no van a ir a la facultad, ¿están todos en sus casas? ¿Sí? Ah, Yo tengo que ir a las 6:30 a Humanos. No sé cómo voy a llegar. ¿y vos estás muy lejos de la facultad? Y estoy a 10 kilómetros. 10 kilómetros. No, a las 6 ya me voy. Ya aviso, doctor, que a las 6 me retiro No, está bien, pero ¿qué? ¿En qué te vas? y en movilidad, ¿En auto? claro, porque no hay transporte público. Claro, por eso, pero te llevas vos tenés un auto que vas con tu auto, digamos, llegás. Sí, sí. Ah, entonces vas a llegar bien, ¿no? Bueno, Esperemos. sí, Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro. Estaba viendo el cronograma, hay que tener en cuenta más que nada por lo que pasó en el primer parcial, con el tema de los temas y los tiempos, porque tanto el 18 como el 25 están las unidades que se van a dictar. ¿Quién está jugando? Mauricio. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Se escuchó? Sí, No. pero hay un partido de fútbol de fondo. Es verdad, está jugando Fénix Comunicaciones, no lo estoy viendo, ya lo bajo. Ese es un partido de pandemia, Claro, totalmente. porque nosotros clasificamos los partidos de fútbol televisados por partido de pandemia o partido de no pandemia. Fénix es un partido de pandemia. Te puedes juntar con Tapia a ver lo que tiene COVID. Claro, por eso le decía que a las 7 juega Estudiantes. Así que... No sé que la verdad, no sé a dónde querés llegar, Mauricio, con lo de las fechas. No, con el tema de los plazos y los tiempos, porque son Pues 2 sí, miércoles que no vamos a tener clase y está marcado como que porque se los dictan. parciales son cada miércoles. No, el parcial no, el parcial es el 20. Sí, bueno, cae miércoles, pero es el 29 de junio. Claro, lo que él quiere decir es que no vamos capaz que no llegamos a ver todos los temas y nos va a pasar Claro. bueno, nos pasó en el último parcial que nos dieron acción y un día antes y nos tomaron acción. Escúchame, Entiendo que quiere decir eso, Mauricio. Pero por web podríamos... Claro. pero cae miércoles esos días que no hay. ¿Hay más feriados? No. Lo que quiero decir es, mañana, miércoles 18, y el 25, el próximo miércoles, que son 2 feriados, Sí. en el cronograma hay 2 unidades que se dan. O sea, está marcado como que se dicta pero clase. claro, ahora te entendí, Mauricio. Esa es la duda. Ahora entendí, no, bueno, pero no, vamos a tratar de recuperarlas. Una de las clases los temas que vamos a ver hoy serían los que íbamos a ver mañana. Nos quedará un feriado, pero yo en todo caso después
le pido a los profes que me den una clase si nos quedamos cortos o arreglamos para hacer una clase por vía Zoom el viernes o un jueves, vemos. Jueves después de la clase de Camadro. Eso lo podemos ir viendo. Sí, pero Camagro Perfecto. hace presencial, no llegamos al Zoom. Camadro sí hace presencial. Ah, bueno, voy yo también presencial. Después Ahí de la... Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué sería este jueves? No, olvídense, no, ese es un tema que trajo Mauricio, después lo vamos a ver cuando lo completamos. Por ahora seguimos el mismo orden. Hoy tenemos clase y el miércoles que viene no, y el otro miércoles sí. No, el otro miércoles tampoco, porque es 25. No, claro, él habla del que viene por el 25, porque Sí, hoy sí. reemplaza a mañana. Ok. Bueno, chicos, así que quedaron 20 del No, examen. no sabemos. No sabemos. Ah, Porque pueden hemos haber tenido- pueden haber chicos rindiendo, ¿no? Claro. Mm, Va, claro. hoy no, pero bueno, por ahí no se pudieron conectar. Ah, se te escucha muy lejos, Gabriela. Ahí es que esta computadora tiene mal el audio, pero en la otra no me podía conectar internet porque está muy lejos Ah, del router. Ahí está se me bien. escucha. A ver si lo subo. ¿Y todos están en sus casas o en otros lugares? Yo estoy trabajando, profe, Ah, Euge, sí, me dijiste. ¿Y Sí. en qué trabajás? en el servicio penitenciario. Ah, cierto que me comentaste, sí. Sí. Está bien, está bien. ¿Y te dejan participar de la clase? Sí. Mm, Bueno, genial, chicos. Después, si nos quedan un ratito, los que quieran me muestran las mascotas, o si tienen hijos, muéstrenme los hijos, ¿sí? Si tienen los dos, me muestran los dos. ¿Dale? Si alguien tiene mascota, me la presenta. ¿Cómo no? Y si tienen hijos también. Así los puedo conocer. ¿Ah? La mascota cualquiera sea, ¿eh? La mía no tiene entra dentro de casa, así que va a ser difícil. Bueno, pues sí. Bueno, chicos, vamos a trabajar un rato, ¿sí? Así arrancamos con nuestros temas. Tuviste bien, Alfonso, en hacerte un mate. Yo no me di cuenta. Tendría que haber... Ah, Gaby también. Bueno, genial. Si puedo, después les muestro mi casa. Ah, les puedo mostrar a Eva también, a mi mascota, si quieren. Después, si quieren, les muestro. La llamo, ¿eh? Bueno, chicos, nosotros vamos a ver conmigo esta parte del cuatrimestre, las unidades 9, 10 y 18. Lo digo no muy seguro, porque estoy tratando de acordar de memoria, pero decían 9, 10 y 18. Si tienen anotado otra cosa, me avisan. Pero hoy vamos a empezar a ver la bolilla 9, que es la bolilla, la unidad que habla de la tipicidad, ¿sí? Acá tengo el... Está la 18, ¿eh? ¿Cómo? Está bien la 18. Ah, genial. Acá tengo el programa. Sí, vamos a ver la bolilla 9 y la bolilla 10. Tipicidad y tipicidad dolosa. ¿Hoy? Hoy vamos a empezar por tipicidad, por la bolilla 9, ¿sí? Bueno, ahora voy a correr la computadora y voy a apuntar al pizarrón. Así me paro y puedo escribir algunas cosas para que ustedes puedan seguir mejor la clase, ¿les parece? Está bien, y si aparece la mascota, aprovecha. No, la llamo a Eva después. Está afuera. A ver si se la puedo mostrar, pero... ¿La ven ahí? ¿Se ve? Sí, la Sí. cabeza apenas. Sí, se ve. Baja un poco la cámara. ¿La bajo? La cámara. Da un poco más.
Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ¿qué es? ¿Un Golden? No, no, es de la calle. Ah, PP. Sí, Un es de la pueblo. calle. Es re guardiana, es hembra, ¿viste? Y son re guardianas las hembras. Hay una cuestión de género ahí, ¿eh? Se queda ahí en... Esperen que voy a tratar de acomodar las cosas. Se queda ahí afuera, a ver si arrima alguno y lo caga ladrando, ¿viste? Bueno. A ver, chicos, acá ven el pizarrón. Este es el pizarrón, ¿lo ven? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la temática de la tipicidad. Lo primero que les voy a decir o vamos a conversar es en la contextualización de la tipicidad. Ustedes vieron con la doctora Camadro, creo, los elementos esenciales de la teoría del delito, ¿sí? Vieron acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y pena. Cómo está estructurado analíticamente el delito, ¿sí? Bien. Toda la estructura, esa estructura analítica de los delitos, se ven bajo la... se estudian bajo el concepto de teoría del delito, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el programa estaba dividido en 3 partes? La parte general del derecho penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. ¿Recuerdan esto? Bueno, la parte general del derecho penal son los principios que vieron con la doctora Camadro, agregados a la interpretación legal que vieron con Tapia y la ley penal en el espacio, que creo que también la vieron con Tapia, ¿no? Sí. Bueno, Sí, sí. todos esos son los principios generales del derecho penal. Los principios y todo lo que hace a la contextualización del derecho penal en términos de aplicación legislativa. Todos los principios que rigen la ley penal. La ley penal en el tiempo, la ley penal en el espacio. Después está la teoría del delito, que es lo que vamos a tratar hoy, y la teoría de la pena. De la teoría del delito ya vieron el primer paso, cuando estudiaron la unidad de acción, ¿sí? La unidad de acción. Y ahora van a ver conmigo el segundo paso, que es la tipicidad, ¿sí? Bueno, esto es importante, lo que estoy hablando ahora es importante que ustedes lo comprendan, porque esto es como ir construyendo un castillo para entender cómo funciona el derecho penal. Entonces tienen que entender bien las bases para poder después avanzar sobre los institutos del derecho penal. Entonces, para graficar lo que estamos hablando, lo que nosotros vamos a entrar a analizar es la teoría del delito. ¿Llegan a ver ahí? Muy poco. ¿Está muy lejos? Sí. A ver, esperen un segundo. ¿Tiene zoom la cámara? Sí, sí, yo siempre di clases acá en la pandemia, pero no sé, ahora voy a acercar un poco la compu y por ahí eso les permite ver mejor. A ver, ustedes me dicen, ¿llegan a leer ahí? No. Sí, se ve bien. Sí, se ve bárbaro. Ah, perfecto. O sea, me quedo acá. Sí. Me quedo así. Bueno, la teoría del delito. La teoría del delito es una teoría analítica, ¿sí? Una teoría analítica. Y como toda teoría analítica es formal. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la teoría del delito? Es, como muchos de ustedes me dijeron en el examen, es darles
una herramienta al juez, está dirigida a los jueces, o un grupo de herramientas a los jueces para poder resolver casos penales. Entonces, la teoría del delito es analítica, es formal y es una herramienta para la resolución de casos penales. En otras palabras, chicos, lo que pretende la doctrina penal al construir la teoría del delito es resolver casos. Que el juez pueda tener herramientas para resolver casos penales. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es modos de resolución de casos penales a través de la teoría del delito. Pero los casos penales no son una abstracción como la teoría del delito, sino que son una realidad. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar una teoría del delito para analizar la realidad y analizar hechos de la realidad, acontecimientos intersubjetivos. ¿Sí? Lo que vamos a buscar es resolver situaciones intersubjetivas. Pero esas relaciones intersubjetivas tienen que tener determinadas características para ser abarcadas por el derecho penal y por ende por la teoría del delito. Y entre esas características, la más importante de todas, para que esa relación intersubjetiva, insisto, sea abarcada por la teoría del delito, es la conflictividad. Entonces, chicos, lo que ustedes van a estudiar es una teoría del delito como herramienta analítica de situaciones de la realidad conflictivas. ¿Bien? Nosotros tenemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos relaciones intersubjetivas, ¿sí? Y no, la gran mayoría de esas relaciones intersubjetivas no son conflictivas. O sea, no generan una contradicción, por decirlo, entre dos sujetos. En general, por el contrario, las relaciones intersubjetivas carecen de conflicto. Ahora bien, hay otras relaciones intersubjetivas que sí son conflictivas, pero que no son abarcadas por el sistema penal. Si alguien se pelea con su pareja, por ejemplo, es una relación conflictiva desde lo subjetivo, ¿sí? Sí, ¿no? Pero no está abarcada por el derecho penal. Entonces, la teoría del delito va a servir para generar herramientas de trabajo, para resolver conflictivas atrapadas por el sistema penal o seleccionadas por el sistema penal. ¿Entienden esto? Todo esto, esta situación, nosotros la vamos a denominar de una forma que en realidad son dos opciones de denominación. Lo vamos a llamar pragma típico o situaciones problemáticas. Entonces, a los hechos atrapados por el sistema penal para su análisis y estudio, lo vamos a llamar pragmas típicos o situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque esa conflictiva entre seres humanos que va a atrapar el sistema penal
la va a atrapar a esa situación mediante lo que se conoce como tipicidad. Entonces, para una primera aproximación de lo que vamos a ver, la tipicidad es una forma, es la herramienta con la que cuenta el derecho penal para definir conductas conflictivas que le interesan al sistema penal, para definir pragmas típicos, conflictos que están tipificados en la ley penal. ¿Se entiende? Digamos, vamos bien en el razonamiento, van entendiendo el razonamiento. Bueno, también la vamos a llamar indistintamente situaciones problemáticas, y esto es una denominación propia mía que yo traigo desde el abolicionismo al sistema penal, porque en realidad a mí me interesa, en una visión crítica del sistema penal, de darle a los hechos atrapados por el sistema penal el concepto de situaciones problemáticas que da el abolicionismo. ¿Por qué yo recurro a este concepto? Porque, como vamos a ver a lo largo de la teoría del delito, los conflictos penales no tienen que resolverse sí, solo sí, con un castigo. Los conflictos penales, por la característica de última ratio del sistema penal, tienen que agotar todas las vías necesarias, posibles, antes de llegar a la aplicación de una pena. ¿Me siguen en el razonamiento? Entonces, lo que va a atrapar el sistema penal con la tipicidad son situaciones problemáticas al modo del abolicionismo. Situaciones problemáticas que las va a incorporar al sistema penal. Piensen el inicio de una causa penal en tribunales, la va a incorporar, pero no necesariamente la va a resolver mediante un castigo. Ahora bien, si yo a esos hechos que están atrapados por el sistema penal, en vez de llamarlos situaciones problemáticas como las llamé acá, lo llamo delito, crimen, solo esto implica, sí, solo sí, una única respuesta, que es el castigo. Porque los delitos se penan, se castigan. Las situaciones problemáticas se resuelven. Entonces, por eso podemos llamar pragma típico o situaciones problemáticas a los hechos que están descritos en una norma penal, ¿no?, como prohibidos. O sea que el pragma serían los delitos. El pragma son pragmas, son hechos, situaciones problemáticas, pragmas típicos, pragmas señalados, distinguidos por la tipicidad penal. Por ejemplo, Alberto, lo que yo te preguntaba, te decía antes, si vos te peleás con tu pareja, eso es un conflicto, pero no es un conflicto típico, porque al derecho penal esa conflictividad no le interesa. Ahora bien, si un compañero te roba algo del bolsillo, esa situación problemática que se inicia con tu compañero, cuando se apropió de algo tuyo, sí le interesa el derecho penal. Entonces, ese pragma se convierte en un pragma como el conflicto con tu novia, pero que va a ser típico. O sea, va a ser un pragma que va a estar señalado por el sistema penal. ¿Avanzo? Profe, yo tengo una duda. Esto, o sea, lo que sería ver el pragma y las situaciones problemáticas, es desde una concepción, sería abolicionista, o sea, que existirían otras, ¿cómo sería? Otros focos, otras maneras de verlo, ¿no? Porque el abolicionismo plantearía que hay un reduccionismo por parte de la doctrina penal, viéndolo el delito como o sea, viendo el delito
como una única conducta típica. No sé si se entiende lo que va mi pregunta. Sí, y en realidad lo tuyo es como reafirmar lo que venimos hablando, porque en realidad yo empecé esta clase diciendo, vamos a estudiar teoría del delito. Y en la concepción del delito, es esa concepción acotada que yo te marqué acá. La única solución frente a un crimen es un castigo. Entonces, la tipicidad no encierra delitos, encierra situaciones problemáticas. Ahora bien, yo no lo llamaría eso reduccionismo, todo lo contrario, porque lo que habilita es la solución de los conflictos de manera distinta a lo que lo propone el sistema penal. No, igualmente yo no decía que la postura abolicionista sea reduccionismo, sino que por medio de la postura abolicionista se reconoce el reduccionismo a la hora de hablar de delito típico. Porque si la postura abolicionista plantea que se vea como el delito como pragma y situaciones problemáticas, reconoce que hay un error por parte de la doctrina penal en llamar solamente delito a situaciones que merecen castigo. Claro, exacto, Bruno, y incluso en ese sentido, ahora te entiendo y tenés razón, porque el derecho penal se construyó y se fue desarrollando a la luz del concepto de delito, ¿no? En una concepción muy conservadora de las situaciones vitales, ¿no? Y muy enraizada en los conceptos del bien y del mal. Ahora, no sé, vamos a suponer que alguien les roba a ustedes un celular, ¿no? Y ustedes deciden, porque les nace, porque piensan de esa manera, no generar la solución de ese conflicto que ustedes van a enfrentar bajo la órbita del sistema penal. Y lo quieren resolver de otra manera. El derecho penal tiene la obligación de extenderle, y me refiero, perdón, al sistema penal y no al derecho penal, tiene la obligación de extenderle a ustedes como ciudadanos la posibilidad de resolver los conflictos no de manera penal, sino resolverlas desde otras formas, desde de otras maneras. Entonces dicen, bueno, yo este problema que tengo con este muchacho lo quiero resolver con que él me devuelva el celular. Para mí el problema ya está resuelto, ¿no? Entonces, ahí ustedes están dejando de lado la solución penal de su conflicto de vida y están acudiendo a otras vías. Bueno, el sistema penal le tiene que posibilitar a los ciudadanos, mediante su autonomía, la decisión de su programa vital. No interferir sobre el programa vital, sino permitirle a los sujetos que decidan sobre su propia vida y su propio proyecto. ¿Está? Profe, Sí, quiero ver si entendí bien porque me cuesta un montón seguir las clases por una hora. perfecto. Sí, sí. Cuando la tipicidad encierra situaciones problemáticas y no es delito también porque todavía no, pues solamente es tipicidad, para que sea delito tiene que haber acción, tiene que haber antijuricidad, tiene que haber culpabilidad. Sería así, más o menos. Claro, sí. O sea, Digamos, sí, está perfecto. esa acción problemática puede convertirse en delito si se dan las otras partes de la estructura analítica del delito. Exactamente, pero en realidad lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa no es tanto si es o no delito, sino más bien si a esa situación problemática se le va a aplicar un castigo o no. Porque en definitiva, nosotros lo que hacemos es de comprobar si una conducta es delito para saber si le aplicamos una pena o no. Ahora, si esta concepción solo concebimos las situaciones problemáticas como delito, una vez que llegue el final del camino, como vos lo planteás, solo sí vamos a tener una respuesta, que es la pena. ¿Me seguís en el razonamiento? Sí.
¿Lo entendés? Sí, profe, gracias. Es importante que se saquen las dudas para avanzar con tranquilidad después, ¿no? Porque esto, como ya le digo, es como construir una casa. Tenemos que tener bien los cimientos para poder después entender todos los demás institutos, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá entendieron lo que hablamos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, avancemos. Todo esto que venimos pensando y analizando va a estar encuadrado dentro de la tipicidad. Como recién dijeron, nosotros tenemos las categorías analíticas de acción: típica, antijurídica, culpable, ¿no? Y acá ver si se le aplica una pena. Nosotros vamos a empezar a estudiar este segundo paso progresivo al avance de la aplicación de una pena, que es la tipicidad. Entonces, visto desde este enfoque, ya tenemos los elementos que hacen a la acción penal, que lo vieron ustedes antes del primer parcial, y una vez que tenemos que concretada o comprobada una acción, vamos a ver si esa acción es típica, ¿no? Es típica. Entonces, la primera conceptualización que tenemos, en la cual nos tenemos que poner de acuerdo, es qué es una conducta típica. Entonces, para definir una conducta típica, vamos a volver al inicio. Vamos a hablar que la conducta es típica cuando está descripta esa conducta en una norma jurídico-penal. En otras palabras, existe una ley que describe una conducta que va a prohibir. Entonces, la conducta típica es una conducta humana, voluntaria y prohibida. Por el ordenamiento jurídico penal. Cuando el Código Penal dice en el artículo 164, el que se apropiare ilegítimamente de una cosa, mueble, total o parcialmente ajena, está describiendo, va a sufrir una pena de 1 mes a 2 años de prisión, está describiendo una conducta típica y la está prohibiendo esa conducta típica. ¿Está? Entonces, la conducta típica entonces es aquella selección que hace el legislador de conductas humanas a las cuales la va a combinar con una pena. ¿Se les ocurre otra conducta típica? ¿A alguno se le ocurre alguna otra conducta típica que nos pueda decir? Cualquier conducta típica que se les ocurra. Si tienen el código ahí adelante, lean alguna si quieren. Un robo, profe. A ver. ¿Sí? Un robo está tipificado en el código. Sí, muy bien. No sé qué artículo es, no me acuerdo. Está bien. El robo es lo mismo que yo dije antes, pero con violencia física en las personas o fuerza en las cosas. ¿Sí? Eso es el robo. Bien. ¿No? El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, ¿no? Otra conducta típica. Tendrá una pena de 1 mes a 2 años aquella persona tenedor de un estupefaciente para consumo personal. Esa es otra conducta típica.
el legislador prohíbe la tenencia de droga para fines de consumo. En el artículo 14, inciso 2 de la ley 23.737, ley de estupefacientes, ¿no? Otra conducta típica determinada en una ley especial. ¿Bien? Bueno, genial. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a ver, ahora sí, es la unidad de tipicidad, que en definitiva se va a traducir en ¿qué cosa? Vamos a analizar los presupuestos que el juez tiene que tener en cuenta para poder afirmar la tipicidad de una conducta. Entonces, lo importante de la unidad y de la tipicidad es analizar los presupuestos que se van a tener que comprobar para decir que tal conducta es típica. Entonces, cuando estudiamos tipo penal, cuando estudiamos la unidad 9 de tipicidad, vamos a analizar esto, los presupuestos que me van a permitir a mí decir que estamos frente a una conducta típica o descartarla. ¿Qué es lo que va a tener que ver el juez en el caso para decir, bueno, acá estoy frente a una acción típica? Entonces, ahí pueden ver claramente cómo la teoría del delito es una herramienta para el juez para resolver casos penales. Entonces, ustedes como juristas, lo que vamos a estudiar, o lo que van a estudiar, es cuáles son esos presupuestos y darle respuestas al juez para poder definir la tipicidad. ¿Sí? Bueno. La descripción que hace el legislador de la conducta constituye el tipo penal, como ejemplos que los que hablamos recién, ¿no? La conducta del que se apropiare de una cosa parcial o totalmente ajena constituye el delito de hurto. Esa es la descripción típica. Las descripciones típicas las van a encontrar ustedes en el Código Penal o en las leyes especiales. Como yo les señalé, una conducta típica de la ley de estupefacientes. Eso es la descripción típica. Ahora hay que diferenciar tipo penal de tipicidad penal. La tipicidad constituye un paso más en la confirmación del pragma típico. Y la tipicidad consiste en el juicio que va a hacer el juez de adecuación de un hecho a la norma. Entonces, el tipo es un concepto estático, abstracto. La tipicidad es dinámica. Esto es una abstracción. Y concreta. Y esto es una realidad. Dinámica y concreta. Bien, porque además, si ustedes pueden hacer el paralelo con la criminalización primaria y la criminalización secundaria. Acá el legislador define las leyes y acá las aplica con la tipicidad. Entonces, la tipicidad va a ser el juicio que va a hacer el juez, el juicio de valor,
que va a ser el juez, para determinar si un hecho encuadra en una norma jurídico-penal, si un pragma es típico, como les puse al principio. Hay un montón de pragmas, de relaciones intersubjetivas. El juez va a determinar si esa en particular está atrapada por una norma penal. ¿Bien? Bueno. Una pregunta sobre algo anterior a esto. Sí. ¿La mediación existe en penal? Sí. Y tendría que ver con el concepto de la solución de las problemáticas intersubjetivas. Perfecto. Esa es la aplicación de... Perfecto, Alberto, perfecto, porque la mediación es una alternativa para la solución de conflictos intersubjetivos que no implican una pena. La mediación sería una forma de resolver nuestros conflictos mediante un acuerdo de partes. Siempre tengan en cuenta... Siempre que no haya una tipificación en el Código Penal. ¿Siempre que qué? Que no haya una tipificación de los... No. Aún estando una tipificación en el Código Penal, porque si no, no sería una mediación penal, sería una mediación de otra rama del derecho. Ajá. ¿Entendés? Sí, pero antes dijiste que merece una pena. Que no merece una pena. En la mediación se tratan conflictos que no merecen pena. Digamos, en la mediación se brinda un espacio de solución de conflictos penales distintos a la aplicación de un castigo. Correcto. Pero sí tienen que ser penales, porque si no la mediación deja de ser penal y pasa a ser civil, comercial, laboral, administrativa. Aunque las acciones estén tipificadas con castigo. No, es que tienen que estar tipificadas con castigo. Perfecto. Lo que diferencia la mediación es que en vez de aplicar ese castigo, busca resolverlo de otra manera distinta. Exacto. Tengan siempre presente el concepto de ser humano que vimos al principio de la cursada, ¿eh? Y cómo juega eso. Bien. Entonces, chicos, cuando el juez afirma que un hecho de la realidad encuadra en una norma jurídico-penal, está declarando típica la conducta mediante ese juicio de tipicidad. Profe, una pregunta. Sí. Si la conducta no estaría descrita en un tipo penal, no se podría afirmar porque también estaría yendo en contra del principio de legalidad, ¿o no? Perfecto, muy bien. Porque una de las cuestiones que ahora vamos a ver, está muy bien la intervención, porque una de las cuestiones que trae aparejada el tipo penal es justamente la materialización del principio de legalidad, que es lo que vos sostenés. O sea, ¿por qué una conducta que no esté tipificada no puede ser atrapada por el sistema penal? Porque vulneraría el principio de legalidad. Y más aún, vulneraría el principio de reserva, que es que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, la conducta típica es una afirmación de la libertad de los ciudadanos. Bacigalupo, un catedrático español, dijo que la ley penal era la carta magna de los ciudadanos, porque es el límite donde el Estado puede intervenir en su vida. ¿Entendés? Bueno, genial. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, el pragma típico se confirma con la tipicidad. ¿Eso lo entienden? Esa frase, lo que les acabo de decir. El pragma típico, la descripción típica,
se confirma con el juicio de tipicidad. La descripción típica es: el que se apropiare de una cosa mueble ajena tendrá una pena de 1 mes a 2 años. Juan se apropió del celular de Pedro. Entonces, está confirmada la tipicidad de la conducta de Juan, porque la conducta de Juan encuadra, se puede adecuar a la descripción hecha por el legislador. Una cosa es la tipicidad, una cosa es el tipo penal y otra cosa es la tipicidad. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. No solo el juicio de tipicidad termina con esa confirmación que yo les acabo de señalar, sino que el juez también, una vez que compruebe que la conducta de Juan de robarle el celular a Pedro encuadra en una figura legal, tiene que corroborar que esa conducta no esté auspiciada, no esté incentivada por otra norma del ordenamiento jurídico. Eso lo vamos a llamar tipicidad conglobante. Entonces, va a haber un juicio de tipicidad y un juicio de tipicidad conglobante. ¿Sí? No se Profe, ¿me asusten. das un ejemplo de esto? Sí, sí, a ver, vamos, no se asusten. No se asusten, que es más sencillo de lo que creen. Un oficial de justicia va a la casa, vamos a suponer, de Adler, a secuestrarle un cuadro. Porque Adler, no sé si ustedes no sabían, pero Adler nunca paga impuestos, siempre elude al fisco, le gusta sacar plata al exterior, etc. Por eso es Entonces juez. va, ¿cómo? Por eso es juez. Es fiscal, peor. Ah, cierto. Peor todavía, fiscal. Entonces, un oficial de justicia, por orden judicial, va y le secuestra un cuadro. Entonces, Adler, conociéndolo, va y lo va a denunciar al oficial de justicia, diciéndole: señor juez, este señor me robó el cuadro porque se lo llevó de mi casa. Nosotros podríamos decir que el oficial de justicia efectivamente cometió una conducta típica. ¿Sí? Al apropiarse de un cuadro de valor del profesor Adler, ¿sí? Pero vamos a decir que esa conducta no es típica, si bien está descrita en la norma, no es típica porque está avalada o amparada por otra norma del ordenamiento jurídico. En este caso, una orden judicial. Entonces, una vez que confirmamos la tipicidad, también tenemos que conglobar esa situación problemática, ese pragma, en el caso entre Adler y el oficial de justicia, con todo el ordenamiento jurídico penal, para saber si no hay una norma que avale o que impulse esas conductas. Porque yo no puedo prohibir, por un lado, una acción y obligar a la misma acción por otro. Yo no podría decir que cada vez que el oficial de justicia secuestra un cuadro comete una conducta típica descrita en un tipo penal, pero que no es delito. Porque eso no sería un orden normativo, sería un desorden arbitrario. Entonces, el juez primero tiene que corroborar la existencia de la tipicidad
y después conglobar esa tipicidad para comprobar si está aprobada o no por la totalidad del ordenamiento jurídico. ¿Se entiende esto? Le hago una pregunta, profesor. Sí. Vamos a suponer el caso, en el ejemplo que ¿Ustedes, puso. ¿Ustedes ven todavía o prendo la luz? No, se ve, se ve. Se ve, se ve. ¿Qué me decías, perdón? No, en el ejemplo que usted estaba explicando recién, la conducta de todas formas sigue siendo típica. O sea, para analizar si se llega o no a la pena. O sea, hay acción y es típica. Sí. Lo que sucede es que después está justificada. No, no. La justificación es tolerancia. La tipicidad conglobante es orden, es imposición, es obligación. ¿Me seguís? Está bien, pero digo, sería típico igual. ¿Cómo? No, está perfecto, sí, entendí lo que me dijo, pero digo, pero es típica igual, esa es la pregunta. ¿O no? Es atípica. Porque Ok. si bien coincide con una descripción en una norma, no llega a ser típica porque está conglobada con el ordenamiento jurídico, esa conducta está impulsada, está incentivada por el Ahí mismo está ordenamiento clarísimo. jurídico. Ahí Entonces, sí. no puede haber un ordenamiento jurídico que prohíba y exija o avale al mismo tiempo la misma conducta, porque sería un desorden, no un orden jurídico. No sería un orden jurídico, sería un desorden jurídico. ¿Está? Entonces, o sea, la juridicidad anula la antijuricidad de la posesión del bien ajeno. Claro, pero la tipicidad conglobante anula la tipicidad, ya antes. Sí. ¿Está? Bueno, no se preocupen que sobre esto vamos a volver. Yo sí voy a prender la luz porque yo no veo. A ver. Mejor. Ah, qué bueno, porque sí, yo ya no veía nada. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, nos vamos acercando a los presupuestos que debe comprobar el juez para poder afirmar la tipicidad de la conducta, ¿sí? Vamos a ponernos que ustedes son jueces y tienen que resolver un caso penal y tienen que decidir si ese caso penal que le trajeron es típico o no, si es típico o por el contrario es atípico, o sea, que no podemos hacerlo encuadrar en una norma penal. ¿Qué se tienen que preguntar como jueces, perdón, ustedes, para poder afirmar esa tipicidad? Eso es lo que vamos a ver. Primer pregunta para afirmar la tipicidad. ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes se harían? Si esa conducta está descrita en un tipo penal. Muy bien, muy bien. La descripción típica, ¿sí? Bien, genial. Vamos a suponer que está descrita en una norma penal. Pongamos cualquier ejemplo. Vamos a seguir con Juan le robó el celular a Pedro, ¿sí? Juan se apropió del celular de Pedro. Esa es la situación fáctica conflictiva. Juan se apropió del celular de Pedro. ¿Está descrita? Sí. ¿Qué es lo segundo como jueces que ustedes se preguntarían? Que tiene que haber un bien jurídico lesionado, que en este caso es el celular de Pedro. Bien, muy bien. Entonces, se preguntarían por la lesividad. ¿Sí? Por la lesividad. ¿Están de acuerdo con esto? Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes jueces ya vieron que estaba en una norma y que efectivamente
esta descripción produjo una lesividad, un daño, que ¿cuál sería? ¿Qué daño provocó esta conducta que estamos analizando? Si yo me robo un celular. Atentó contra su propiedad. Bien, bien. Daño a la propiedad de Pedro, ¿no? Entonces se van a preguntar por la lesividad y por el bien jurídico que está protegido por la norma. Bueno, ya tenemos afirmado todo eso. Ustedes como jueces tienen que resolver el caso. Tienen afirmado. ¿Cuál es la próxima pregunta que se harían? ¿No sería lo que usted dijo recién, profe, en el anterior tema? ¿Cuál? Que el juez tiene que comprobar que esa acción no haya sido por otra, que no haya un justificante. No, eso es en la antijuricidad. Vos decís la tipicidad conglobante. Sí. Sí, pero antes que eso. Pero ustedes piénsenlo en términos reales. Ustedes tienen que resolver un conflicto. No se podría ver desde el punto de vista del principio de culpabilidad, porque la conducta puede ser reprochable en el sentido que tiene que existir un vínculo directo con el autor del delito. Está bien, pero la culpabilidad del autor nos lo preguntamos más adelante. Claro, la verdad. Pero estás bien enfocado, Santiago, pero ¿qué te preguntarías antes? ¿Por el autor? Sí, bien, bien, bien. ¿Quién fue el autor? ¿Quién es el autor? ¿Está? ¿Sería la prueba? ¿Cómo la prueba? ¿Cómo la prueba? ¿Y la prueba de quién fue el responsable? No estamos en prueba, no estamos hablando de prueba. Estamos hablando de presupuesto para firmar una conducta típica. Y como Santiago dijo, nos tenemos que preguntar por el autor. ¿No? ¿Juan fue el autor? Eso es lo próximo que el juez se va a preguntar. Y esa pregunta trae otra pregunta. ¿Que cuál sería? Si tengo un autor que produjo un daño a un bien jurídico, como hipótesis, ¿qué me tengo que preguntar en términos fácticos para afirmar la tipicidad? ¿Qué manera se produjo? También. Perfecto. Un sujeto perjudicado. Un sujeto perjudicado, bien. Pero antes de eso, un resultado. Entonces, en la tipicidad, no solo tenemos que ver todos estos presupuestos, sino quién es el autor y si esta conducta se tradujo en un resultado dañoso. ¿Bien? ¿Vale? ¿Entendí? Yo me preocupa que ¿están entendiendo lo que estamos viendo? Perfecto. Eso lo que me importa es muy importante para el futuro de la materia. Y finalmente, no sé quién de ustedes mencionó, la relación existente entre la acción y el resultado. Alguien dijo cómo, ¿no? De ustedes. ¿Quién fue el que dijo cómo? ¿Cómo se produjo? ¿De cómo fue? Sí, ¿quién dijo? No, yo hablé de prueba. Pero alguien dijo ver cómo fue. Bueno, también hay que ver la relación existente entre la acción y el resultado, ¿sí? ¿Esto lo entienden?
No, a mí particularmente no me cierra el 4 con el 2, porque el resultado ¿desde qué punto de vista? Porque ya habíamos analizado en el Está punto bien 2 la que había pregunta, daño. está muy bien la pregunta. Muy bien Y la yo no pregunta. entiendo el 2, profe, así que si los podés a las dos. Está muy bien la pregunta, porque El 4 vendría a ser una exteriorización, la exteriorización de esa lesividad, perfecto. que modifica sí, el mundo externo, entonces tiene perfecto, la perfecto. capacidad de ser penada y demás. Exacto. El resultado, llamamos resultado a la modificación en el mundo exterior. ¿Está? Pero está muy bien la pregunta que hace Mauricio, porque no todo resultado entra dentro del marco de protección de la norma. Por eso hay que analizar el resultado. No todo resultado típico está protegido por la norma. Ahora igual vamos a ver un ejemplo más concreto, Mauricio, así lo podés entender mejor, pero ya para que te empieces a representar la respuesta a tu pregunta. No Gracias. todo resultado está abarcado por el principio de lesividad, por el bien jurídico. ¿Está? ¿Vos consumís marihuana? Yo no. ¿No consumís marihuana? No. Bueno, recién dijimos que la tenencia de estupefacientes es una conducta típica para consumo personal. Ahora bien, yo estoy acá en mi casa, ¿no? Bajo la persiana y me prendo un porro. Eso es una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. Pero el resultado daño a la salud pública, ¿es lesivo? ¿Lesiona el bien jurídico? No, porque la ley de estupefacientes protege la salud pública. Mi conducta es típica, hay un resultado, pero ese resultado no tiene la entidad suficiente para dañar un bien jurídico. Si yo Ahora, comparto, si yo comparto ¿entendés la relación entre el 2 y el 4? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, ahora Bueno. con el ejemplo, sí, gracias. ¿Qué decías, Alberto? No, que si comparto la fumata, sí, ahí estoy lesionando. No, tampoco. Bueno. Tampoco. La lesión a la salud pública, si yo me junto con, por ejemplo, Adler y Tapia se juntan a fumar marihuana siempre. Adler se viste de hippie y se pone una peluca con pelo largo y se juntan a fumar marihuana. En el patio, en la habitación de la casa de Adler. ¿Ahí están dañando la salud pública? No, es una conducta privada que es autolesiva, si se quiere, y producto de una decisión autónoma y responsable de un sujeto adulto. Si fuera en espacio público. Bueno, ahí podríamos discutir si efectivamente ese consumo personal daña la lesividad. Pero acá lo que me interesaba es que Mauricio, que con buen ojo, hizo la pregunta clave para entender. Resultado no es lo mismo que lesividad. Resultado es fáctico, lesividad es valorativa. ¿Va? ¿Va bien ahí? Bueno. Se nos está yendo mucho la hora, rápido. Bueno, como siempre. Bien. La descripción ya lo vimos y lo vieron con Camadro, que hace al concepto de tipicidad y de tipo penal cuando vieron las categorías analíticas de la teoría del delito. El principio de lesividad también lo vieron, ¿no? El juez debe comprobar la lesividad al bien jurídico por imposición
del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Ahora nos vamos a abocar, dentro de todo esto que ustedes tienen que comprobar como jueces, nos vamos a abocar del punto 3 al 5. Autor, resultado y la relación entre el hecho y el resultado. ¿Bien? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Porque no termino de entender Sí, el punto 2, la lesividad. sí. ¿Cómo llega a ser un presupuesto? No lo entiendo. ¿El ejemplo del consumo de drogas no te sirvió? Sí, pero no me sigue sin cerrar. Porque yo considero que, claro, lo que voy yo es que si ya está descrita típicamente es porque supuestamente es lesiva. Abstractamente lesiva. Abstractamente lesiva. Pero el juez tiene que comprobar si en el caso concreto lesionó un bien jurídico protegido, porque si no, no estaríamos culpabilizando conductas dañosas, estaríamos castigando conductas antinormativas. Puede ser, por ejemplo, si robó o no el celular. ¿Cómo se En robó, no? el ejemplo que habías dicho del celular. ¿Qué? Porque si no lo robó, si quiso robarlo, pero no lo pudo terminar de robar, no se dañó el bien jurídico. Sí, eso es la tentativa de delitos que la vamos a ver más adelante. Ah, okay. Ahí hay un comienzo de ejecución del daño. ¿Sí? Acá el juez tiene que comprobar si en el caso concreto hubo un daño en bien jurídico protegido. ¿Para qué? ¿Por qué? Por orden constitucional. El juez debe comprobar la existencia de la lesión al bien jurídico protegido. Lo deben haber visto con Camadro cuando vieron el concepto de bien jurídico. El concepto de bien jurídico siempre está presente porque no hay posibilidad constitucional alguna de castigar a alguien si no hubo una lesión. Si aparece el celular, no hay lesión. Sí, hubo lesión. Hubo lesión. ¿Sí? Porque hubo un momento. Por eso, es una tentativa. Es pero tentativa, claro. ¿Está? Y Está si muy bueno si lo devuelve también. Sí, después veremos si es necesaria la pena, pero sí es una conducta típica. Ustedes no se preocupen que tenemos que ir de a poco en esto, porque son conceptualizaciones nuevas para ustedes. Constanza, no hay problema. Es que leí de Zaffaroni y tipicidad y no entendí. Claro, por eso. Vayamos de lo más simple a lo más complejo y se repite lo que tengamos que repetir. Pero es importante que ustedes tengan en claro estos conceptos básicos de la teoría del delito. Entonces, yo para afirmar una conducta prohibida tengo que constatar que esa conducta no solo produjo un resultado, sino que a su vez produjo un daño a un bien jurídico protegido. ¿Bien? Resultado más lesividad, porque no siempre que hay un resultado hay lesividad. El ejemplo que les puse de la tenencia de drogas para consumo. O cualquier hecho que sea tan nimio, tan poco importante, que no se puede afirmar que hubo una lesión a un bien jurídico protegido. ¿Vamos? Me voy. Ah, bueno, suerte. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bueno, entonces, chicos, de los presupuestos que vimos hasta ahora, dejamos de lado la descripción típica, dejamos de lado la lesividad, que ya saben qué es, y nos vamos a poner a analizar qué es lo que tiene que comprobar un juez para afirmar la existencia de un autor, la existencia de un resultado, ¿no?
y esa relación entre la acción y el resultado. ¿Cómo relacionar la conducta de una persona a un resultado? Ya sabemos con Mauricio que el resultado es necesario para ver si existió o no daño a un bien jurídico protegido, ¿sí? Entonces, tenemos que comprobar, para decir que una conducta es típica, la existencia de un autor, de un resultado y la relación que hay entre este resultado y este autor. ¿Esa relación tiene Sí. que ser unicausal? Tiene que estar como, se escucha muy bajo, Gabriela. Esa relación tiene que ser unicausal, o sea, tiene que ser de una relación directa. Ahora vamos a ver cuáles son los presupuestos para afirmar la relación. Y sí, tiene que ser directa en el sentido que creo que vos lo preguntás. Lo que yo interpreto que vos preguntás, yo respondería que sí, si es lo que creo que preguntás. O sea, que sí, efectivamente, te voy a cambiar, Gabriela, y te voy a decir que el resultado, sí, solo sí, tiene que estar relacionado con esta acción, con la acción de este autor, ¿sí? Si no, no le es atribuible ese resultado. Si esa es la pregunta que haces. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y ya dejamos, para que vayan leyendo este tema. Para explicar esta relación entre el resultado acontecido y la acción humana, hubo varias teorías que intentaron formular presupuestos de explicación. Las teorías que más perduraron, ustedes las deben haber escuchado y les debe surgir, incluso por sentido común, son las teorías de la causalidad. ¿Qué dicen las teorías de la causalidad? Que el juez va a tener que comprobar la relación causal entre este resultado y la acción del autor. En otras palabras, ¿cuáles fueron las causas de la concreción del resultado? Entonces, lo que va a hacer el juez, bajo esta teoría, es el juicio de causalidad. Profe, vos te referís, cuando decís causalidad, que el juez tiene que preguntarse por qué robó ese No. celular, ¿no? No, acá no analizamos los móviles internos del sujeto que lo llevaron a realizar una conducta. Acá estamos en la tipicidad, es el ámbito de lo fáctico, de lo real, de lo material, de lo estrictamente humano. Lo que el juez se va a preguntar en tipicidad, si el resultado es producto de la acción del sujeto. Si la falta del celular de Pedro es producto de la acción de Juan. ¿Entienden el objetivo de esta relación, no? Sí, ahora que me diste el ejemplo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué se va a preguntar esto el juez? Porque el juez necesita, como primer paso, afirmar que el resultado dañoso es atribuible a la acción de Juan, para poder imputarle un delito, para poder imputarle una conducta que después va a ser imputación de un delito. O sea, dentro del juicio de tipicidad. Si hay algo que no entienden, volvemos, ¿eh?
Entonces, ustedes como jueces ya firmaron la tipicidad por la descripción, ya constataron la lesividad de la acción, y ahora van a constatar si ese resultado es atribuible sí, solo sí al autor. O hubo otro motivo distinto, fáctico y real que produjo el resultado. ¿Bien? Entonces, quienes trataron de explicar esa relación son las teorías de la causalidad. Simplemente mencionarles las dos principales, porque las vamos a pasar de largo porque ya quedaron en desuso, ya fueron tantas las falencias que mostraron que ya no sirvieron más. Pero una de esas teorías es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Se llama así, teoría de la equivalencia de las condiciones, se las menciono para que ustedes sepan por si las encuentran mientras leen. ¿Son las mismas de la responsabilidad civil, profe? ¿Cómo? ¿Son las mismas de la responsabilidad civil? En algún sentido sí. En Bien. algún sentido sí, Belén. ¿Qué estás estudiando? ¿Obligaciones? Ya la di, pero me acordaba que la Bueno, de la equivalencia de las condiciones me sonaba. exacto. ¿Qué dice la teoría de la equivalencia de las condiciones? Que todas las condiciones que ponen algo para el resultado son equivalentes. ¿Pero qué hacen? Hacen un juicio que se llama supresión mental hipotética. Supresión mental hipotética, no se asusten por el nombre. Para determinar qué causas son importantes, lo que va a hacer es, si sacando la causa, no se produce el resultado. Si yo saco la causa, no se produce el resultado. Si yo saco al mozo que le vendió el trago de alcohol a Tapia, con el cual se subió al auto borracho y chocó a una persona, si yo saco esa compraventa, ¿el resultado se hubiera producido? Vamos a suponer que sí, porque Tapia perdió el dominio del vehículo por su ingesta alcohólica, ¿no? Entonces, si Tapia no hubiera estado borracho, como lo acostumbra hacer generalmente, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado y a veces domingo también, ¿no? Si suprimimos haber consumido alcohol, el resultado dañoso no se hubiera producido. Entonces, esa condición es equivalente, en el sentido de que es una condición que puso una causa, ¿sí? Bueno, esta teoría, desde el derecho penal, quedó absolutamente descartada por un montón de falencias que después vamos a ver, pero que no pueden explicar, sobre todo, lo que tiene que ver con los límites de la causalidad, porque no podemos constituir en partícipe al carpintero que hizo la cama donde se produjo la violación. ¿Se entiende? Porque el carpintero que hizo la cama donde se produjo la violación también puso una causa para que eso suceda. Pero tampoco lo podemos culpabilizar. La necesidad de limitar esto hizo surgir la segunda teoría, que es la teoría de la relevancia de las condiciones. Lo que va a hacer el juez va a decir, yo no voy a tomar equivalentes todas las causas, voy a decidir cuáles son las más relevantes. Entonces ahí voy a descartar al carpintero que hizo la cama, porque está muy lejana, es irrelevante, no puso nada a la concreción del hecho de la violación. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba con esta teoría? También hacía agua por todos lados y fundamentalmente con la arbitrariedad, porque las teorías lo que tienen que hacer es limitar, y esto le abría el juego al juez o a los jueces a considerar relevantes causales de acuerdo a sus propias interpretaciones, ¿no? A sus subjetividades sería. Bueno, por eso también fueron descartadas. Ahora viene aplicándose
una teoría que en la cual sí nos vamos a detener, porque nos vamos a detener no porque yo la comparta demasiado, sino más bien porque es la que más consideración se tiene hoy, que se llama la teoría de la imputación objetiva. Teoría de la imputación objetiva. ¿Cómo puedo imputar? Esta teoría va a buscar presupuestos para poder imputar un resultado a la conducta de un autor. ¿Sí? ¿Cómo le puedo imputar este resultado a este autor? De manera objetiva. Objetiva, puramente objetiva. ¿Y qué es lo que va a buscar en definitiva? Es límites a esa relación, ¿sí? Limitar esa relación. ¿Qué presupuestos puedo necesitar para dar por comprobada esta relación de manera limitada? Siempre desde el punto de vista objetivo, en el sentido material de los acontecimientos, ¿no? En el sentido material del acontecimiento. Si la intoxicación, si la muerte de los niños por enfermedades cancerígenas fue producto de la contaminación realizada por el fabricante al desechar productos químicos en el río. Lo que yo tengo que comprobar es si el resultado muerte de los chicos es producto de la acción del fabricante. Resultado muerte, autor fabricante, hecho fabricante, si el tirar desechos al río le produjo enfermedades a los menores y le llevaron a producirse su muerte. Eso, ¿qué presupuestos vamos a necesitar para eso? Bueno, esto lo vamos a empezar a ver la clase que viene ya, porque ya estamos en horario. ¿Les parece? Si quieren leer, vayan leyendo imputación objetiva y lo vemos. La clase que viene. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno, damos por cerrado entonces, ¿les parece? ¿Terminamos acá? Perfecto, gracias, profesor. Bueno, Muchas chicos, gracias, profe. Gracias, profe. nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, A chau. ustedes. Chau, chau.